Hola Mariana. Hola Juan, ¿cómo estás? Qué bueno que tú sí me escuchas. Sí. Es que estaba tratando de hacer las pruebas con Miguel, pero creo que no nos escucha. No, Miguel no está conectado, estaba aquí conmigo y bajó ahora a su oficina, o sea que va a conectarse ahora. Ah, perfecto, con No te razón. preocupes, no te preocupes. Bueno, buenísimo, Yo voy a ser el que comparte pantalla y todo esto. perfecto. Oye, pues justo, solo era para hacer la prueba de sonido, que veo que te escuchas súper bien. Igual y podemos hacer la prueba. ¿Van a compartir una presentación o también videos? No, presentación nada más, no hay vídeo. Perfecto. Entonces igual podemos hacer la prueba de eso ahorita y de video igual se ve perfecto. Bueno, o sea, que quieres que comparta la pantalla. Exacto. Uy, va, ¿dónde se fue la primera? La primera diapositiva se me fue. No sé dónde. No pasa nada, tenemos tiempo. ¿Dónde se fue? Será. Hola Mariana, ¿qué Hola tal? Miguel, ¿cómo estás? Gracias por organizar todo. No, de que a ustedes por venir, de verdad estamos súper emocionados. Justo Rodrigo no se podía conectar para la prueba, pero me dijo, diles que muchísimas gracias, de verdad. Al Muy rato ya bien, lo van a ver. muy bien, muy bien. Juan va a ser el que va a hablar más. Ok, Yo voy a hablar un poquito nada más. está perfecto. Como ustedes se quieran organizar, está muy bien. Igual les quería preguntar, ¿les parece si al final hacemos como una sesión de preguntas y respuestas? Claro, claro, ¿Sí? claro, claro que Va. sí. ¿Ustedes más o menos cuánto calculan de la Como exposición? una hora, ¿no? Eso no es normal, como una hora ya. Sí, Bueno, la trataremos de hacer un poquito más corto para que haya tiempo para las preguntas y todo eso. va, buenísimo. Pero que no tienen clases o algo que vayamos a interferir. Sí, tienen clases a las 2:30. Sí, exacto. Sí, ¿A pero qué con hora? que A las 2:30. 2:30. Ok. Sí. ¿Y quién esperas que atienda esta presentación? ¿Quiénes son los que van a estar en la audiencia? Porque no vamos a ver a nadie, ¿no? Esto es webinar, quiere decir que no vemos las caras de nadie. Sí, no. O sea, de hecho casi todos apagan su video, pero van a estar de licenciatura y uno que otro de posgrado. O sea, de hecho invitamos también a los de posgrado, pero normalmente por los horarios se les es más complicado. Pero casi todos son de licenciatura y ya, algunos, uno que otro externo, como maestros o así. Voy a buscar agua, ya vengo. Claro que sí. Bueno, yo puedo compartir, aunque ya te digo que voy a tener que añadir la primera diapositiva. Le he pedido a Pat que me la envíe, pero si quieres comparto pantalla. Sí, nada más para ver que todo se vea bien y ya después la añades. Entonces, Buenísimo. ya se ve, pero déjame que la amplíe. Entonces va a ser así. Ya se ve, ¿no? ¿Se ve Sí, bien? exacto. Sí, ya. Con eso. Perfecto. Ahí, perfecto. Bueno, pues ya Sí. sabemos. Entonces lo que voy a hacer es, ya te digo que se me ha... Borré la diapositiva primera, que es cuando se dice lo de, pues eso, la universidad, la fecha, todo, y no sé qué hice cuando estaba reorganizando, a ver si es que la puse en otro sitio, pero... Está bien. Ahorita todavía tenemos bastante tiempo. Entonces, ¿te parece que primero los presento? Ya Sí. se arrancan con la presentación y al final la sesión de preguntas y respuestas. Y no sé cómo prefieran. No, casi siempre nos las van poniendo por el chat. ¿Quieres tú irlas viendo y contestando o yo te las voy diciendo y tú contestas? O... Yo creo mejor nos vas diciendo tú, así puedes ir Sí, más seleccionando. rápido. Órale, va buenísimo. Sí, ya la encontré, la había movido sin querer. Qué bueno.
vamos a... ya sabes que acabamos de sacar una monografía que ha quedado fantástico y espero que la podáis comprar para vuestra biblioteca. Ay, claro. De hecho, no sé, ¿eso lo pudiste ver con Rodrigo? No ¿No? hablé con eso de Rodrigo, pero... Sería buenísimo que le digas a él, porque justo acabamos de hacer como una compra buena para la biblioteca y sería uno de los libros que podríamos añadir. Pero bueno, de todas formas yo le comento. Sí. Bueno, y también para los estudiantes, si quieren comprar alguno, lo que vamos a tener una diapositiva al final diciendo que hay un descuento del 30%, que si hay un código promocional, sabes, que se puede usar para que den un descuento del 30%. Ay, perfecto. Sí, nos va a encantar, porque yo también soy estudiante. Entonces Eres estudiante, pero estás ayudando con todo este tipo de cosas. ¿Y en qué año estás tú? ¿En qué año estás? Estoy ya en noveno. Me faltan, bueno, es terminar este semestre y el siguiente. Qué Sí. bien, o sea, que estás a punto de acabar. ¿Y eres de Querétaro tú? Soy de México, pero ya llevo bastante tiempo aquí, en Querétaro. Que sí, que tienes un poco acento de Ciudad de México. El DF. Sí, me dicen. Pero sí. Muy bien, bueno, pues ya si quieres os comparto para que ya esté, yo no sé a qué hora conecta la gente porque todavía falta, pero para que... Si no, si quieres, nos esperamos 5 minutitos en los que se conectan todos y ya los empiezo a dejar pasar, porque casi todos están en la sala de espera para arrancarnos en punto. ¿Y cuántos esperas? ¿Cuánta gente crees tú que va a haber? Mira, casi siempre se conectan de como 250. ¿Pero tanto? ¿Qué tamaño tiene la escuela? Sí, no, son bastantes. Ahorita no sé exactamente cuántos somos en arquitectura, pero sí nos ha ido, desde que empezamos todo lo de los webinars, desde que empezaron a hacer en línea, nos empezó a ir súper bien con las asistencias. Qué bien. Oye, pues cuéntame cuál es la diferencia entre vuestra escuela y la del TEC. Porque yo he dado una conferencia en Querétaro, en el TEC de Monterrey, el campus de Querétaro. ¿La vuestra es más grande? ¿Cuál es más importante? Aunque me lo digas tú desde dentro de la tuya. ¿Cuál se considera la ideal si tienes que solicitar a una de las dos? Justo, es que yo justo estaba entre los dos, pero por ejemplo, el TEC de Monterrey se enfoca muchísimo en diseño. Sí. Y a mí lo que me encantó de la Anáhuac es que, ok, sí ves la parte de diseño, pero casi todos tus profesores construyen. Entonces, como que lo pasan muchísimo a práctica. Sí, ya. O sea, ajá, sí, justo. Como que a mí me gustó más este plan de estudios porque creo que yo quiero construir muchísimo, entonces, no sé, me quedaba mejor el plan. Pero la verdad es que los dos son buenos, pero sí, no sé, por ejemplo, otro plus que le veo a la Anáhuac es que también es mucho de hacer contactos y de relaciones y así. Y creo que pues al final también, cuando sales de la carrera, también ayuda muchísimo. Porque también, obviamente, el campus principal está en Ciudad de México, ¿no? Sí, el campus principal está en Ciudad de México, pero justo en las evaluaciones ha salido que en arquitectura está mejor Querétaro. Ah, qué bien. Ajá. Mira, sí. Bien. Porque el decano lo conocemos bien. ¿Sigue siendo Bernardo el decano de Anáhuac, Bernardo Gómez Pimienta? No sé si sigue, pero Rodrigo te puede decir, porque él también estaba en México y justo lo trajeron a Querétaro como director de carrera. Ya. O sea, que él también viene de Ciudad de México. Sí, también. ¿Y él estudió en la Anáhuac también o estudió en otro sitio? Él estudió en la Ibero, en la Ibero. Y ya después se fue a la Anáhuac. A ver. Claro, en la Ibero es donde conoció a Eduardo, nuestro amigo común. Ok, sí. ¿La ves? O sea, ahora mismo ya está compartida, ¿no? La pantalla. Sí, ya está compartida.
Estoy viendo si no ha llegado justo, pero no. Pero sí, y por ejemplo el TEC, no, la verdad es que también es súper bueno en arquitectura, pero sí se enfoca muchísimo, muchísimo más solo en diseño. Ya. Sí, no me acuerdo. ¿Y dónde está vuestro campus en relación con el centro? O sea, para que me oriente. ¿Conoces más o menos dónde está el TEC de Querétaro? Ay, no me acuerdo muy bien. Está más hacia el norte, ¿no? O no me acuerdo dónde estaba, la verdad. Mira, la Anáhuac está... ¿Estáis cerca del centro o está más bien a las afueras? No, está en las afueras. Justo Ya. haces como 25 minutos. Ah, o sea, que está bastante lejos. Porque Sí, Querétaro sí. sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo como ciudad, ¿no? Ha crecido Sí, sigue creciendo, pero está creciendo como, no sé, como explotado, ¿sabes? Como que la mancha urbana en vez de ir creciendo poquito a poquito, se ha ido como esparciendo por todas partes. mucho. Entonces, pues justo por eso la Anáhuac la pusieron lejísimos y hasta ahorita han ido urbanizando como el camino desde todo el centro hacia la Anáhuac, poquito a poquito, pero sí. ¿Y la Ahí va. náhuatl? ¿Cuál es la historia de la náhuatl? ¿Dónde se fundó? ¿En Ciudad de México? La Anáhuac sí, justo empezó en México y ahorita pues yo creo que ya no sé en cuántos municipios esté ahorita, en cuántos, ay, Sí, no sé. es como el TEC de Monterrey, que tiene campus por todos lados, ¿no? Tiene sedes, exacto, sí, tiene sedes en todas partes. Te voy a decir, ya van 35 conectados. Ahí va. ¿Y ustedes cómo van con todo lo de la pandemia y así? Adaptándonos como todos, ¿no? Trabajando, algunos trabajan remotamente, otros vienen al estudio de vez en cuando, otros vienen todos los días, o sea que hay un poco esa flexibilidad, pero por lo menos se puede trabajar remotamente. Ahora ya tenemos la tecnología que nos permite hacerlo. No sé qué hubiera pasado hace 20 años. Sí, No hubiera sido posible. sí, claro. Pero bien, adaptándonos poco a poco y tratando de concentrarte en lo que puedes controlar, porque hay cosas que no podemos controlar. Uh-huh. Sí. Rodrigo, ¿hace cuánto tiempo que está allí en Querétaro? ¿Cuánto tiempo lleva director del...? Oh, lleva 4 años. 4 años. Uh-huh. Está en Miguel, que Mariana es estudiante, está en su... acabando. Sí. Tienes que... Estás... Miguel, no estás... Estoy en 9º semestre. Bueno, sabes. Sí, ya un semestre más y ya ¿Y qué salgo. vas a hacer? ¿Te vas a volver a México o te quedas allí? Justo estoy pensando porque, ay, no sé. O sea, quiero hacer alguna maestría, pero antes también quiero empezar a construir algunos proyectos, entonces no sé. Si me sale alguno antes de acabar, igual y me espero tantito. Si no, me gustaría irme a hacer alguna maestría o prácticas o... Ya, salir un Pero poco. no Fuera de quisiera México. Fuera de quedarme. México, ¿te gustaría? Sí, fuera de México. De hecho, justo ustedes no reciben practicantes o internos o algo así. Sí, claro, sí. Si no, por ahí les mandaré mis... Sí, envíanos. Siempre interesados en tener gente interesada y gente buena que le guste. La arquitectura. Tenga Hay que ganas. saber Revit. ¿Se usa Revit? Sí, claro. Sí. Claro. Se lo preguntó Miguel. Y Miguel es la primera pregunta que hace ahora. Sí, sí, pues sí. ¿Ustedes hacen todas sus estructuras en Revit y todo? Sí, prácticamente ahora ya es todo con Revit. O sea, es como se ha convertido ya un poco en el estándar, como AutoCAD fue hace un tiempo. Ahora es Revit. Miguel aprovechando para comer antes. Qué bueno. Popcorn. Popcorn. No, yo espero acabar y me voy a tomar algo.
No, yo como un poquito porque ya tengo con mis hijas desayuno a las 6:30 de la mañana. Sí, no. Bueno, a las 7. Pues yo oigo a Juan hablar y aquí estoy como en el cine. Sí, no, en realidad yo tengo clase a la 1:30 empiezo, pero hoy hay un evento en la escuela que están otro webinar en la escuela, entonces a los estudiantes les dije que se conectaran a ese. Ay, les hubieras dicho que se conectaran al tuyo. Sí, lo que pasa es que como es en español y todo eso, yo si doy otra en inglés, entonces ahí ya le digo que se conecten a otra en inglés, ¿sabes? Porque, Ok. Sí, para que entiendan mejor. Para Con que 75, ¿como cuántos se pondrán? ¿Como 100? Como 200. ¿Verdad? Sí, ya vas a ver, pero sí. Oigan, les late si los voy dejando pasar para que ya empecemos. Ahí, Estudio Fresh. Ese sabemos quién es. ese es Eduardo. Pues bueno, muchas gracias. Voy a empezar. Muchísimas gracias, Miguel y Juan, por acompañarnos y gracias a todos los que se están conectando. Voy a empezar a presentarlos para que ya podamos arrancarnos con la conferencia. Juan Miró nació en Barcelona, obtuvo su cédula profesional en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con una maestría en la Universidad de Yale, ha dado conferencias y ha hecho muchísimas publicaciones sobre el papel del arquitecto en la vida cívica, la relación entre lo creado por el hombre y la naturaleza y la relevancia de la historia para los diseñadores. También es profesor de estudios urbanos en la Universidad de Texas, en Austin, donde fundó Estudio México y enseña historia de la arquitectura mexicana. Es miembro del Instituto Americano de Arquitectos y también tenemos a Miguel, que nació en Puerto Rico, obtuvo su cédula profesional en la Universidad de Puerto Rico de Arquitectura, hizo su maestría en la Universidad de Columbia. Después de graduarse, Miguel trabajó en Mitchell Yurgola Architects en la ciudad de Nueva York, donde participó en muchos proyectos institucionales galardonados a gran escala. Miguel es miembro del Instituto Americano de Arquitectos y recibió el premio National Young Architect Award. Ha dado conferencias en Estados Unidos y en el extranjero y su trabajo ha aparecido en numerosas exposiciones internacionales. En el 2000, ambos fundaron Miró Rivera Architects. Junto con Rosa Rivera, la prestigiosa firma de diseño ha ganado más de 100 premios de diseño, incluido el premio AR para arquitectura emergente, el premio de la firma de arquitectura de Texas, el Architectural Digest 8100 y se encuentra en la lista de ArchBaby de los mejores arquitectos del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad estamos súper emocionados y si quieren ya se pueden arrancar Miguel y Juan. Muy bien, pues muchas gracias Mariana por la presentación y a mí Miguel ya está conectado ahí, estamos muy contentos, nos da pena no poder estar ahí en persona porque Querétaro es una ciudad fantástica, la conocemos bien y hubiera sido bonito poder vernos en persona y ahora sabemos que estáis ahí, pero no es una pena que no podamos vernos y luego poder ir a cenar y poder comer y pasear por el centro de Querétaro, que es esa maravilla de ciudad. Así que muchas gracias por acompañarnos. Miguel está aquí también. Vamos a ir a turnos. Miguel, si quieres saludar, yo voy a empezar un poco la primera parte y Miguel irá participando. Sí, hola, buenas tardes, mucho gusto. A mí me encanta Querétaro, he estado ahí como 4 veces.
Me acuerdo de unas gorditas de la calle 33 o algo así, no sé el número, pero muy lindo, las fuentes y las plazas, impresionante. Como dice Juan, encantaría volver. Pero aquí encantados de compartir con ustedes nuestras obras y las ideas detrás de eso. También quería darle gracias a Eduardo Reiswasser, que es un amigo arquitecto, que nos contactó con ustedes para dar la charla hoy. Y él inclusive estudió en la Universidad de Austin aquí en Texas y estuvo un poco aquí en el estudio unos meses de intern. Sí, como Bueno, decía Juan, Mariana. adelante. Bueno, pues nada, pues el título de la charla le hemos puesto el título que tiene la monografía que acaba de salir de nuestro trabajo, Building a New Arcadia, lo llamamos En busca de una nueva Arcadia, que cuenta un poco la historia de lo que nos ha tocado vivir. Ni Miguel ni yo somos de Austin, obviamente, ya os ha contado Mariana, pero acabamos en Austin y aquí es donde fundamos hace más de 20 años nuestro estudio, las cosas de la vida, sobre todo aquí, que creo que estamos hablando en frente de muchos estudiantes, que la vida no sabes dónde te va a llevar. A nosotros nos trajo hasta Austin, nunca lo habíamos planeado así, pero ha sido una experiencia muy bonita crecer con la ciudad. Somos un estudio familiar. Cuando se dice que es como una familia, en este caso es verdad, porque Miguel es mi cuñado. Yo estoy casado con la hermana de Miguel, Rosa, que también fue fundadora del estudio, aunque no es arquitecta, se ocupa de todo lo demás. Mi suegra también trabajaba en el estudio y realmente hemos conseguido mantener la escala del estudio a un tamaño que nos ha permitido tener un poco esa idea de familia. No queremos crecer más allá de lo que creamos que nos empiece a hacer perder control de un poco del proceso de trabajo que tenemos. Y esta es un poco una foto que hay que poner al día de la gente del estudio en uno de nuestros proyectos aquí en Austin. Pero vamos a empezar un poco con una reflexión sobre las ciudades. Es importante entender dónde ocurren los proyectos y el contexto. Y como dijo Mariana, por ejemplo, en mi caso, habiendo nacido en Barcelona y me crié en Madrid, estudié en Madrid, nos mudamos cuando era muy joven, la ciudad en la que yo me eduqué y crecí es una ciudad muy diferente, es una ciudad compacta, muy diferente de la ciudad en la que trabajamos ahora mismo, Austin. Es lo que yo llamo una ciudad landscape city. Es una ciudad paisaje, es una ciudad muy diferente de Madrid y es importante entender un poco el contexto y lo que hace que las ciudades sean de como son. O sea, Madrid es una ciudad compacta desde su origen, una ciudad como las ciudades medievales europeas que estaba amurallada y protegida y tenía un concepto de ciudad cerrada, que era lo dominante en muchas partes del mundo y sobre todo en las ciudades europeas, porque había pues hasta el siglo XIX muros que protegían las ciudades de enemigos. Ciudad que genera un tejido urbano muy denso, un tejido urbano que se mantiene, aunque la ciudad se expande y se regulariza, todavía cuando crece la ciudad crece con una densidad alta comparada con las ciudades aquí en las Américas en general. O sea, Madrid ocupa la misma superficie que Austin, pero tiene 5 veces más población en el mismo espacio. Y eso es crea un tipo de ciudad muy diferente. Por ejemplo, esta es una foto de lo que tomo yo del estudio a mi casa, que son 7 minutos en coche. Yo puedo tomar esta foto desde el coche y enseña una ciudad que es muy diferente a la ciudad en la que me crié, ¿no? Porque eso que veis ahí no es un parque, es la ciudad que está bajo la copa de los árboles cubre prácticamente todo el tejido urbano, menos la zona del centro que tiene los edificios más altos. Y curiosamente, esto es algo que como ha comentado Mariana, en mis viajes por todas las Américas y estudiando la arquitectura precolombina, es fascinante que hay un parecido en lo que vemos ahora de esa ciudad rodeada de un bosque urbano con elementos que rompen por encima de la copa de los árboles en el centro, pues es algo que podemos ver en las ciudades mayas, que al ser abandonadas y la vegetación completamente cubrir toda la ciudad de hecho en su momento también era una ciudad que la gente vivía en una simbiosis con
con la naturaleza alrededor. No hay esa separación radical que hemos visto en las ciudades europeas. Y eso es porque en las Américas hay una tradición de la relación de lo construido con la naturaleza muy diferente de la tradición occidental a la que estamos acostumbrados, porque se convirtió en la dominante. Cuando uno viaja por las Américas, en Perú, por ejemplo, el Machu Picchu, esta es la piedra sagrada de Machu Picchu, que es algo totalmente ajeno a la manera en la que entendemos lo sagrado en la tradición occidental. O sea, es decir, para nosotros pensar que los incas consideran la piedra como un material sagrado es algo que nos hace como muy lejano de la manera de entender esa relación con lo sagrado en la arquitectura tradicional. Y cuando uno ve lo que construyen, hay un esfuerzo por imitar y conectar con la naturaleza. Que eso es una idea que yo creo que es muy relevante ahora que somos más conscientes del calentamiento global y el impacto que estamos teniendo en la naturaleza. Esa idea de reconectar con la naturaleza yo creo que vuelve a ser relevante. En este caso, la piedra sagrada reproduce la montaña del fondo sagrada hacia el este. En Teotihuacán, las pirámides son una extensión de esa conexión con el paisaje sagrado y son reproducciones de las montañas sagradas, que en vez de tener templos encima de la montaña, se recrean esas mismas experiencias a la escala urbana. O sea, el esfuerzo de las culturas precolombinas, tanto en Norteamérica como Sudamérica, como en Mesoamérica, era conectar con esa naturaleza sagrada. Y lo vemos también a otra escala en Estados Unidos, pueblos precolombinos como los Pueblo Indians. En Taos, por ejemplo, el complejo que ellos construyen crea un complejo en el que la naturaleza forma parte del espacio urbano. Las montañas del norte están flanqueadas por la construcción que ellos hacen, que genera un espacio público en medio. Es una relación muy bonita con la naturaleza que básicamente en la tradición europea se pierde a partir de la llegada de la cultura occidental entendida como la clásica que empezó en Grecia y Roma, donde la arquitectura adquiere un lenguaje propio, un lenguaje que se separa de la naturaleza, crea su propia disciplina con su propio lenguaje y es un lenguaje que la arquitectura asumió y que sorprendentemente sigue vigente desde Grecia, pues pasó a Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos sigue siendo reproducción de ese lenguaje que crearon los griegos y los romanos. Eso es algo que en las Américas ha habido gente que lo ha resistido. Frank Lloyd Wright, por ejemplo, no podía soportar ver en Estados Unidos edificios públicos en Estados Unidos imitando esas culturas que él consideraba tan ajenas de Grecia y de Roma. Él decía, la arquitectura americana tiene que conectar con la tierra americana, con la naturaleza, tiene que conectar con el lugar. O sea, el diálogo con la naturaleza era críticamente importante para la arquitectura que él generaba. Y de hecho, el nombre de la arquitectura orgánica es prácticamente algo que él crea de la nada, aunque no es cierto que es de la nada, porque es una idea que ya estaba ahí, pero que es una idea que extiende esa conexión con los pueblos precolombinos que tenían una necesidad de conectar con la naturaleza por razones diferentes, pero que ahí estaba. Y esa conexión se ha mantenido en arquitectura como por ejemplo Fay Jones, que conecta con el bosque, que se nutre de ese diálogo para dar valor a la arquitectura en vez de separarse, como esperamos. Y eso lo hemos visto en México cuando Luis Barragán descubre la belleza del Pedregal y cómo él entiende que la arquitectura puede tener un diálogo con el lugar que hace más enriquecedora la experiencia de la naturaleza y de la arquitectura, en vez de ser una cosa, como si dijéramos, desconectada la una de la otra. Y ese lenguaje de la arquitectura moderna creada en las Américas es una de las grandes contribuciones de la arquitectura de las Américas que vemos en México, que vemos en Estados Unidos con Frank Lloyd Wright, que resisten la idea de la modernidad que venía de Europa, que era una idea diferente, ¿no? Y cuando vemos a Oscar Niemeyer en Brasil, por ejemplo, hace a su manera una arquitectura moderna, pero que tiene una relación con ese paisaje sensual y exuberante de Brasil, ¿no? y de Río de Janeiro. Entonces, esta idea de la naturaleza es una idea muy potente que también ha sido, obviamente, explorada en Europa con los románticos, y ese es un poco el nombre de la idea de Arcadia, ¿no? Arcadia es
es un lugar mitológico griego, aunque es un lugar real en Grecia, pero ha sido siempre como una especie de sueño de cómo podemos conectar con la naturaleza y vivir en un entorno que nos permite disfrutar de esa naturaleza, que para muchas ciudades europeas era imposible porque tenían que estar de nuevo protegidas y cerradas, pero que cuando se abren permite ese sueño de conectar con un paisaje pues de gran belleza y de armonía con la naturaleza. Esa es un poco la idea de Arcadia, ¿no? Del título de la charla. Y eso ha inspirado muchísimo de lo que ha traído el sueño americano de Norteamérica y de todas las Américas en general, y que ha afectado mucho la manera en la que se han generado las ciudades. Cuando vemos ciudades como Austin desde siempre ha sido una ciudad abierta. La mayoría de las ciudades no han tenido ese inicio amurallado que hemos visto en ciudades de tejido urbano muy diferente. O sea, las ciudades en las Américas, las que fundaron los españoles, las que fundaron en Estados Unidos, las que se fundaron en Estados Unidos, usaron la retícula, pero es una retícula que se funde con el paisaje, ¿no? Se extiende con el paisaje, no tiene límite. Es un modelo de ciudad que se puede extender indefinidamente, en teoría, ¿no? Entonces, Austin se genera de esa manera. Y obviamente, a medida que la ciudad crece, se densifica en el centro, pero la idea de fundirse con el paisaje se mantiene. Cuando uno entra y mira desde cerca, se da cuenta de que la ciudad desde el principio tenía esta retícula y la gente vivía con poca densidad, en viviendas unifamiliares. Entonces, ese impacto genera un tejido urbano pues, muy, muy diferente, ¿no? Entonces, la relación con la naturaleza ha sido siempre una de las cosas que ha dado un poco el atractivo a Austin. Esto es una imagen desde una casa que estábamos haciendo, o sea que se ve un poco esa especie de conexión con sistemas naturales de ríos, riachuelos, árboles. El sistema, por ejemplo, está latente ahí, o sea, la ciudad crece, pero estas manchas verdes son lo que tienes que tener en cuenta a la hora de construir una ciudad paisaje, ¿no? El Landscape City pues tiene que entender los procesos de flujo de aguas, de inundaciones, de dónde va el agua, dónde viene, dónde puedes construir, dónde no puedes construir, y esto requiere protección. O sea, obviamente esto ha sido protegido, ha sido un aspecto que ha definido el carácter de la ciudad a largo plazo y que hace posible que encuentres cosas como esta. Es un proyecto que hicimos que cuando le enseñamos este proyecto fuera de Austin es difícil creer que estás dentro del término municipal de la ciudad de Austin. Esto no está a las afueras, esto es dentro de Austin. Entonces, cuando respondes con la arquitectura a este tipo de entorno, nuestra manera de reaccionar a eso es pues, buscar ideas que permiten entender ese entorno y responder, por ejemplo, en este caso, con ligereza, con un embarcadero aquí que se trata de relacionar más con los barcos que hay en el lago que con algo permanente en la tierra, ¿no? Entonces, esa ligereza nos lleva a responder a un entorno muy, muy, muy potente con una arquitectura que trata de no imponerse, ¿no? O sea, este otro, por ejemplo, es otro embarcadero que hicimos que trata de llevar a la mínima expresión, como si dijéramos, la intervención que tenemos que hacer, ¿no? En este caso es como usar el acero para tratar de minimizar el impacto que tiene la intervención humana en este entorno. Pero de nuevo, esto es algo que está en Austin, es en el centro, no en el centro, pero en el término municipal de Austin. O sea, es una de los atractivos de venir a Austin, es que mucha gente encuentra esta relación con la naturaleza enriquecedora, obviamente, ¿no? Cuando estás en estos sitios, pues dices, ¿cómo es posible que esto se haya generado así? Por ejemplo, este es un río que está controlado con presas, entonces tiene un nivel constante. Entonces, de pronto, cuando esa inversión en infraestructura hace posible que este agua esté siempre al mismo nivel, genera un montón de oportunidades para desarrollar las orillas del río a ambos lados y generar proyectos que crean una relación muy, muy potente con ese entorno. Por ejemplo, en este proyecto que vamos a enseñar,
Este proyecto tiene una casa principal, una casa de invitados y un puente que lo conecta. Entonces, cuando diseñamos este puente, este es el croquis inicial, tratamos de responder un poco en el espíritu de lo que hemos estado hablando, cuando hablaba de que las culturas precolombinas tratan de integrarse con la naturaleza. Este puente trata de integrarse con ese entorno, ¿no? El entorno de los juncos, de los humedales que dominan esta parte del río. El puente intenta conectar con esa ligereza, pero al mismo tiempo con un entendimiento del carácter del lugar, ¿no? Los juncos inspiran el concepto del barandal y de lo que es el concepto del puente, llevado a una mínima expresión. Son varillas de metal, simplemente de las mismas que se usan para el reforzar el hormigón armado, y con una estructura tubular se crea una conexión muy ligera que parece que pertenece un poco al entorno, ¿no? Desde abajo, desde arriba, en invierno, en verano. Es un proyecto que trata de responder a ese lugar con esta estrategia, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es volver al cabo de los años. La vegetación ha cambiado, pero de alguna manera el puente lo vemos como fundiéndose con el entorno. Hay veces que, dependiendo de la época del año, cuando tomas esta foto, cuando ya está más en el otoño o en el invierno, prácticamente desaparece, y es un momento muy bonito cuando lo ves desaparecer, ¿no? Entonces, el puente conecta una casa de invitados, que es esta de la derecha, con la casa principal, y el entorno genera también ideas para estos dos proyectos. La casa de invitados es una casa que se puede cerrar completamente, es una caja de vidrio que se puede cerrar con unas persianas que trajimos de Barcelona. Y lo que es fascinante es ver un poco cómo esa naturaleza tan intensa pues acaba como invadiéndolo, ¿no? O sea, que queda como prácticamente oculta, ¿no? en ese entorno tan denso de vegetación. Todo esto está relacionado también con unas leyes muy estrictas. Por ejemplo, el tamaño de esta casa está definido por lo que nos permitían construir. Hay un retranqueo de 75 pies, o sea que prácticamente donde está la casa es el único espacio donde podíamos construir. O sea, la casa está concebida casi como algo que puedes traer con un helicóptero y dejarla exactamente donde podíamos construir. No podíamos construir más allá de los 75 pies. Esas restricciones muchas veces generan cosas interesantes. Esta casa es muy vertical, está completamente cubierta por la vegetación. Esta es una imagen que me gusta enseñar porque muchas veces, de nuevo, como estoy fascinado con la arquitectura mexicana, me encanta viajar a México y he viajado por toda la República, y cuando ves este tipo de imagen es cuando te das cuenta del poder de la naturaleza, ¿no? O sea, esta casa, si de pronto se abandona y Austin desaparece como las ciudades mayas, pues la vegetación acabará tomando esta casa, que ya está a punto de ser tomada, como pasó con la pirámide de Cobá en el Yucatán. O sea, es un diálogo que yo creo que sigue siendo muy, muy real, ¿no? De cómo la naturaleza tiene mucha fuerza y mucha capacidad de destrucción, aparte de ser un atractivo enorme. Entonces, está la casa de invitados desde el otro lado, y se ve también un poco cómo la vegetación se va echando encima. Y claro, cuando uno está dentro, pues lo que hace es disfrutar de esa maravilla de tener este verdor alrededor. O sea, la casa está concebida como cómo puedes conectar lo mejor posible con ese entorno, ¿no? Y entonces estas son las persianas que se cierran y permiten dejar la casa cerrada durante varios meses, porque no hay invitado, no hay uso. O sea que los dueños estaban de acuerdo con el concepto de que las persianas, que se pueden doblar hacia arriba, pero las puedes bajar y cerrar completamente, es una reacción a eso, ¿no? La casa de invitados está allá a la derecha, el puente, y esta es la casa principal. La conexión se ve aquí. La casa principal es muy diferente. En vez de ser vertical, es una casa organizada en torno a un patio. Es una casa, la tipología del patio, curiosamente, en Estados Unidos como que nunca ha cuajado, cuando es una cosa tan lógica y tan fácil de entender y tan apropiada, sobre todo en sitios como Texas. La casa está organizada alrededor de un patio. Es muy horizontal comparada con la otra, que es muy vertical. Y el diseño trata de enfatizar esa horizontalidad y esa transparencia, ¿no? Porque tienes el agua en un lado y el agua en el otro. Entonces queríamos que el eje de la casa fuera lo más transparente posible, ¿no? Y los materiales y el diseño, la piedra, tiene una horizontalidad que trata de enfatizar ese diálogo
que es muy diferente que el que tenemos en la casa de invitados. Aquí se ve un poquito esta escalera inspirada en la de la casa de Barragán, obviamente, sin barandilla. En Estados Unidos es muy difícil hacer esto, tienes que poner una temporal y luego tienes que quitarla cuando el inspector se va, porque no te dejan hacer esto. Siempre que vas a las casas de Barragán, pues uno se imagina el poder hacerlo en Estados Unidos, aunque es más difícil, pero aquí lo pudimos hacer porque los dueños estaban de acuerdo en quitarlo después. Pusimos uno temporal y luego lo quitamos. El interior y por fuera un poco enfatizando esa horizontalidad que hablaba, ¿no? O sea, de nuevo, aquí ves un poco el ejemplo de esa oportunidad de crear un entorno muy especial en una ciudad como Austin. Esta es otra ciudad, esta es otra casa en un entorno muy diferente, muy más elevado, pero muy limitado por los terrenos alrededor. Y Miguel, si quieres hablar un poco de esta casa, así te van conociendo a ti también. Hola, sí. ¿Me ven ahí o no? Sí. Ok, muy bien. Tengo que mover las fotitos al lado. Sí, esta casa muy diferente. El cliente o la clienta, su tío abuelo trabajó con Frank Lloyd Wright y tenía mucho conocimiento de la arquitectura. Era la próxima, Juan. Entonces quería que la casa quedara muy escondida. Es un lugar donde el solar es como un cono donde se va abriendo hacia una vez va llegando. Y queríamos, igual que Juan decía, la idea de conectar la naturaleza con el interior de las casas. Esta es la entrada en sí, donde estaban esos árboles existentes. Queríamos conectar bien el interior. Y hay los patios, ¿no? Sí. Y bastante sencilla. Ella ya una persona que el hijo ya se había ido a la universidad y estaba la cuarto principal en el primer nivel. Y también utilizamos unos materiales nuevos en Austin de muy bajo mantenimiento. Esta fachada es de un material hecho por humano, no es piedra, pero es no sé cómo le dice Juan a eso. O sea, son unos paneles como de un cemento, una variación de cemento que lo hacen en Noruega, que es súper estable y que no requiere ningún tipo de mantenimiento. Y conseguimos uno de varios colores. Dale un poquito para atrás, Juan, una. De diferentes tonos. Hicimos como un patrón para que se viera así muy interesante, con unos voladizos conectando hacia la vista de Austin. Sí, dale a la próxima. Sí, aquí hay unos interiores también. Aquí pueden ver. Muy sencillo, con la madera, la casa muy abierta, y donde quiera que ves verde. La escalera, esto más un poco inspirado en nuestro amigo Jorge Jaspi, que ustedes conocen, lo más seguro allí. La escalera que conectaba esos 3 niveles, porque tenemos un nivel abajo y otro arriba, entrabas a la planta central. Queríamos hacer una escultura con la escalera que es de acero. Y este era pues el reto interesante de cómo hacer esta escalera y cómo traerla en una grúa por encima de esos árboles y colocarla en su lugar. Y aquí la pueden ver cómo era. Y entonces igual muy pocos materiales que se puede ver ahí. Ahí ver los tres niveles. Sí, esto es desde dentro de la escalera mirando al patio. Sí. Y una vez del segundo nivel mirando hacia la entrada de la casa, muy sencillo, un blanco con una... Qué interesante, Juan, enseña aquí donde la escalera, no ve el mouse mío, ¿no? La escalera. Dale para atrás uno. Esta plancha de... Esto es una plancha de acero. Esta parte está conectada al acero, a una viga de acero, y es lo que aguanta la escalera. O
sea, que Sí. gráficamente hicimos como la escultura y todo eso, y ese panel, cómo se conectó, porque dice, ¿cómo se aguanta esto? Y todo es como una escalera que también se apoya del edificio. Sí, todo esto es acero y esta plancha de acero queda conectada a la estructura y de ahí cuelga el resto de la escalera. Pero como todo es blanco, pues queda como muy abstracto, ¿no? Y queda como flotando la escalera como un objeto. La escultura era la escalera. Aquí ve la sección. Y la idea es subir hasta el tercer nivel porque ya estás por encima de los árboles y ahí es donde tienes una vista extraordinaria. Sí, O sea, esta casa está mirando por encima y ahí se ve el centro. Pero lo curioso es lo que, si recordáis la planta inicial, lo que explicaba Miguel, es un terreno en cuña y hay casas por todos lados. Todo esto está lleno de casas. O sea, es decir, que en realidad es esa capacidad de subir por encima, un poco como esos templos en Tikal, cuando subes por encima de la copa de los árboles, de pronto la visión se transforma, ¿no? Y tienes esta especie de océano de verde que es básicamente lo que constituye Enséñale ahí a Eduardo su universidad, la torre, Juan, ahí ahí se ve, arribita. ahí está, esto es UT, la Universidad de Texas, y esto es el centro, ¿no? Y esto es la ciudad, ya lo veis, que es todo este especie de bosque urbano, ¿no? Esta es otra diferente, esta es en Dallas, esta sí que es curiosa porque el dueño nos llevó al terreno, a Miguel y a mí. Imaginar, esta es una calle en Dallas, Dallas no tiene mucho cambio de elevación, pero el terreno es un terreno con unas rocas aquí, un desnivel fuerte, y él dijo que quería entrar por ahí, hacer taladrar ahí en esa pared y entrar, y Miguel y yo nos miramos como diciendo, esto no sé si va a ser posible, este cliente parece un poco loco. Pero así fue como se hizo. O sea, ahí donde veis se cortó y Es el punto más alto de Dallas. Sí, y entonces, pero la entrada es curiosísima y eso es una de las cosas que es interesante, ¿sabes? Es cómo los clientes traen ideas completamente diferentes y cómo podemos enriquecer los proyectos por los puntos de vista que traen los clientes. En este caso, él quería hacer la casa lo más alta posible. Es una casa que llamamos vertical house porque la casa tiene que ser lo más alta posible para mirar por encima de los árboles y ver el centro de la ciudad. Entonces quería entrar por el lado y cortamos en la roca y aquí está la entrada y hay un puente que los visitantes, esa es la entrada para los ocupantes de la casa y los visitantes entran por un puente que conecta en el otro lado. Ahora se va a ver. Y este es el croquis que hicimos Miguel y yo volviendo en avión desde Dallas o sea, en reacción a lo que nos había contado el cliente, y ahí se ve un poco la verticalidad de una casa que emerge de esa especie de corte en el terreno. Y curiosamente, aunque este fue lo primero que dibujamos, se construyó prácticamente igual que ese concepto, ¿no? O sea, la capacidad de un croquis de captar la idea y cómo esa idea puede sobrevivir el desarrollo del proyecto es fascinante. O sea, este es el proyecto ya construido y la idea es exactamente lo que se veía en el croquis que se hizo a mano en el avión. Y es una casa vertical, como se ve, 5 niveles y con el puente que hablábamos y el corte que hablábamos de la parte del acceso. Pero tiene un proceso de construcción también muy cuidado, o sea, ese dibujo de la izquierda es algo que es fundamental para entender la casa, que es la idea de cómo la casa se construye y se soporta por una celosía de metal que está protegiendo del este y del sol de poniente y de naciente, pero al mismo tiempo tiene una labor estructural. O sea, aquí se ven los tubos de acero y el perfil que soporta los forjados de cada piso, con lo cual se pueden eliminar las columnas completamente. Esto para los estudiantes es importante, entender que tienes que entender cómo se va a construir para conseguir esa transparencia que uno está buscando en esa esquina, ¿no? Y obviamente ese dibujo a mano alzada se desarrolla y esto ya es cómo se llegó a construir, ¿no? Hicimos muchos de estos dibujos para el libro que acabamos de publicar que sirven para entender cosas que muchas veces no se explican bien, ¿no? O sea, cuando uno viene a ver estas fotos, pues se pregunta exactamente cómo se hizo. Queríamos responder a eso con dibujos constructivos que tienen mucho detalle. Para mí son fascinantes los dibujos que enseñan diseño, pero enseñan también la técnica de cómo se construye. Este es el puente, el acceso desde el puente para los visitantes y abajo es donde se llega con los coches.
la planta con el puente. Es un cuadrado muy sencillo con la estructura que hemos hablado de la retícula. Desde aquí por la noche, este es el puente desde la entrada, este es el puente desde arriba y se ve un poco esa especie de exuberante jardín, que es esa especie de Arcadia que se construyó. El jardín lo hizo el propio dueño, es un hombre increíblemente capaz para desarrollar estos. O sea, él mismo lo diseñó y él mismo lo plantó y él mismo lo cuida. Desde dentro, o sea, que la idea es que tienes esa privacidad y esa conexión, en este caso, pues extrema, ¿no? Porque él colecciona pájaros exóticos, entonces todo esto está conectado con una especie de espacio con su colección de aves exóticas. Y la casa por fuera pues tiene esa especie de fusión con el entorno y muy poca lectura de la escala. Casi desde aquí no se sabe muy bien cuál es la escala del edificio porque no se entiende casi la relación con los niveles. Esta es la zona donde están las aves exóticas desde el baño. Miguel, no sé si quieres añadir algo. Sí, no sé, sale la foto de afuera principal. Pero la idea ahí que ves que él no quería, ¿cómo se dice? Mullions, no quería ninguna marco de ninguna ventana. Sí, cancelería de las ventanas, toda la carpintería de las ventanas. Entonces queda todo el cristal completamente. ¿Hay otra, Juan, o no? Esta, aquí se ve un poco el cristal, ¿no? Sí, Que aquí son o sea, no hay columna. Normalmente cuando ves una casa esa de Le Corbusier y eso, tiene las columnitas redondas ahí en la esquina. No hay nada de columna porque está aguantado por estas verticales. Cada una de esas funciona como parte de la estructura. Sí, sí, exacto. Sí. Eso es lo interesante. Y luego cuando llegas arriba, pues tienes la vista y desde arriba cuando miras este es un poco el entorno, ¿no? O sea, esto es lo que ves desde la sala principal, pero para subir a la vista de la ciudad tienes que subir un nivel más y ahí se ve un poco el centro. Pero esto está a 5 minutos del centro de Dallas. Ahí ve el puente de Calatrava. ¿Me puedes enseñar ahí? Sí, ahí, es verdad. Aquí se ve el puente de Calatrava, o sea, es 5 minutos desde el centro hasta aquí. Esta es otra, Miguel. Cuenta esta porque esta es muy, muy curiosa porque es una casa muy modesta de presupuesto y que tiene unas ideas diferentes. Cuéntala, Miguel. Vuelve al sketch primero, Juan. Juan está controlando. Sí, aquí igual como dice Juan, cuando hacemos un proyecto a veces el lugar, una de las cosas que más nos interesa es ir al lugar y ver qué nos dice el sitio, cómo nos inspira. En este caso, esto es un pueblito se llama Wimberley en Texas, que es lo que llama el Hill Country y tienes esas montañitas o colinas, sí. Colinas. Y entonces queríamos como la casa podría tener, como lo que habla Juan de Machu Picchu y de Teotihuacán, cómo podríamos tener que la casa empiece a hablar un poco igual de las montañas que están atrás. Y aquí está el dibujo inicial donde ven los techos ahí. Y entonces es un lugar muy bonito donde no había nada. Entonces, a la misma vez que la casa se podría perder, la naturaleza comerse la casa, como nosotros podíamos hacerla de una manera que los techos empezaran a ser más interesantes y darle una escala del lugar. Y así lo hicimos. El presupuesto era muy, muy poquito y entonces los materiales eran muy sencillos. Era una piel de metal y aquí ven los dibujos también, donde los techos y todo eso lo hace muy interesante, pero lo demás es muy, muy sencillo. Muy sencillo. Aquí ves, al quitar un poco el metal, la parte esta donde está la sala, cocina, introducimos la madera para darle un aspecto más cálido. La entrada, son muy, muy sencillo todo, muy, muy tranquilo. Aquí hay una parte, le hicimos un área donde puede ver las colinas y hacer yoga y meditación.
Sí, esta era la sala de meditación. Eso es muy bueno cuando los clientes te piden este tipo de cosas, una sala para meditar. Muy bien, nos gusta eso, minimalista, porque si no lo llenan de cosas muy feas a veces. Y esto es pues lo mínimo. Sí, usamos también, por ejemplo, el piso de madera es uno que se llama mesquite, no sé cómo se dice en español, que es muy del área, y queríamos traer la casa muy blanca, muy sencilla, pero traer materiales de Texas. Igual aquí, esto es cypress. Sí, sí. La madera Muy ciprés barato. también que da ese color muy intenso. Y también del garaje, la clienta también hace escultura y eso, y con estas puertas puede salir y hacer escultura y arte, pero también lo usamos de escenario. No sé si tienes una foto de esa, o sería bueno. No lo tengo, que hacen conciertos y cosas. Hacen conciertos, hacen 2 conciertos al año, donde invitan a los amigos y eso, y aquí una banda se presenta y hace los conciertos ahí. Sí, eso es muy de Austin también. Pero otra cosa que también queríamos comentar es que la casa conecta mucho con la arquitectura vernácula de la tradición de Texas, ¿no? De la piedra y la tradición de los edificios industriales y rurales de la zona, pues tienen... Inclusive ahí mismo había una casita muy vieja, abandonada, que tenía este patrón de piedra, y usamos el mismo patrón para la chimenea. Sí, esa la tenemos que añadir, la foto de esa casita, porque fue la inspiración, que estaba en el rancho original de donde estaba. Era la idea de metal, madera y piedra. Y el metal es como se hacen todos los edificios rurales, más sencillos, más baratos, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar a una parte también ahora diferente. Por un lado, hemos visto como esos espacios privados es como esa especie de deseo, ¿no? De conectar con esa Arcadia particular, ¿no? Ese espacio que puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser intermedio, pero la ciudad necesita otras cosas también, ¿no? Necesita espacio público, calles peatonales, lugares de encuentro, hitos. Y curiosamente, Austin es una ciudad que no tiene una tradición de ciudad compacta, ¿no? Entonces está como descubriendo todavía cómo crear en esa especie de retícula inicial que se dispersa y que son generalmente viviendas unifamiliares, crear esa ciudad en paralelo, que es una ciudad más compacta, más peatonal, más enfocada a ese lado público, ¿no? Entonces hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en los que estamos tratando de enviar un poco ese mensaje, que los edificios tienen que abrazar la calle y conectarse con la calle y hacerlos más bienvenidos, más amables para el peatón. Entonces este croquis inicial también es uno de esos croquis iniciales que capta muy bien la idea de lo que se construyó al final y que es un poco la idea de hacer un edificio que literalmente se pega al borde de la calle. En Estados Unidos, por ejemplo, en este proyecto tuvimos que pelear porque la idea inicial basada en las regulaciones del ayuntamiento era que tienes que poner el estacionamiento enfrente y el edificio está al fondo. Nosotros dijimos, no, hay que traer el edificio a la calle, porque esta calle, a medida que se va densificando este especie es una calle importante, entonces tiene que tener un borde más urbano. Y lo que propusimos es que el estacionamiento estuviera detrás y que los coches entraran a través del edificio, porque queríamos maximizar la presencia del edificio a la calle. Un edificio también súper barato de presupuesto para una ONG que trabaja en la parte de Austin, que ha sido siempre más marginada, la parte este de Austin, y que envía un mensaje de bienvenida, ¿no? a la gente que usa este edificio. Miguel, a lo mejor quieres contar un poquito para qué es el uso de este edificio. Sí, estamos acabando del tiempo, pero pues entonces nos lo saltamos. Sí, es un lugar de fines de lucro que usa a jóvenes que no han sido adoptados por familias, y entonces ellos les sigan dando ayuda de educación, de buscarle trabajo, de buscarle vivienda y todo eso, lo que llaman foster care. Sí. Y también dan clases para gente que no habla inglés, para gente que es analfabeta, que les tienen que enseñar eso. O sea, es un cúmulo de organizaciones
que trabaja en causas sociales muy admirables, y queríamos que el edificio tuviera ese borde, esa cara a la ciudad que fuera muy transparente en el nivel peatonal. Y esta es un poco lo que decíamos, la entrada desde la calle, y todo con materiales muy baratos, muy sencillo, pero muy efectivo en crear espacios exteriores para que la gente que trabaja ahí pueda salir y disfrutar de un poco de esos espacios que muchas veces la gente que trabaja en estas ONG son voluntarios, entonces queríamos que tuvieran como esa especie de conexión con un lado más público, más amable para mirar a la calle desde el edificio. Una cosa interesante es que en esta cuestión de LEED y todo eso, ese y este próximo proyecto le dieron 5 estrellas, lo máximo para sostenibilidad, y es el primero sin fines de lucro que lo obtiene en Austin. Sí, sí. Entonces pudimos integrar todas estas cosas todos los espacios tenían luz, algo lógico, todos los espacios tenían luz natural, teníamos paneles eléctricos, todo el sistema mecánico, los materiales y todo, para que tuviera eso, que muchas cosas son lógicas, no necesariamente hace el edificio más caro, pero puede lograr todas estas cosas. Este es otro, vamos a concentrarnos solamente en las ideas principales de estos proyectos para conectarlo con esa idea inicial de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, este es otro edificio que está en la parte de este del antiguo aeropuerto, y que se está tratando de crear una ciudad más peatonal, más densa, y en este caso era un auditorio, que tradicionalmente son edificios muy cerrados, muy ciegos, porque no querían ningún tipo de iluminación artificial dentro del espacio, pero quisimos que tuviera un borde perimetral muy conectado con todo el espacio peatonal, y una serie de espacios públicos a todo alrededor de este gran edificio en cuestión de tamaño, que queríamos que tuviera que fuera lo más transparente a su alrededor. O sea, esa calle, por ejemplo, aquí ya se ve, desde donde está tomada la foto, ahora ya se está construyendo otro edificio, pero esta foto es buena porque enseña un poco la idea de esa especie de marquesina que rodea el edificio, y que fue desde el principio la idea generadora del proyecto desde el punto de vista urbano, que esa marquesina marcara un poco ese nivel de transparencia que queríamos que tuviera el edificio. O sea, cualquiera que pasa en bicicleta, hay un carril de bicicletas aquí, peatonal, en coche, cualquiera que pase, pues ve esa actividad que está ocurriendo en el gran lobby de lo que es el auditorio. Queríamos que el auditorio fuera esta caja de madera, como que es un volumen que está rodeado de espacios que tienen esa transparencia, ¿no? Entonces, la marquesina se adapta para invitar a la entrada por este lado, la conexión en este caso con el estacionamiento, y esa transparencia a nivel peatonal. O sea, es decir, que cuando este espacio se usa para... Esto para que os hagáis una idea, esto es para el auditorio para la escuela pública de Austin. Un edificio también muy barato de presupuesto, pero que tenía que tener esas ambiciones de un edificio público que trata de crear una ciudad, además de crear un uso que no existía, ¿no? Para todo tipo de conciertos, y también para uso, el espacio de lo que es el lobby del auditorio, lo que es el espacio de entrada, se convierte en un espacio público para hacer exposiciones. Por ejemplo, todo esto que se ve aquí son paneles para exposiciones de arte, para que el espacio tenga también otros usos más allá de lo que es el uso relacionado con entrar y salir del auditorio. Sí que se ven, se hacen conciertos, los estudiantes hacen aquí exposiciones de sus obras. O sea, que queríamos que ese lado público fuera muy conectado, estuviera muy conectado con la calle. O sea, eso es algo que de verdad que aquí en Estados Unidos muchas ciudades como Austin no tienen una tradición de crear este tipo de diálogo. Y eso es algo que estábamos complementando con esos otros espacios más privados con los espacios públicos. Incluso desde aquí, cuando subes desde el tercer piso de la galería de arriba, queríamos que hubiera una conexión fuerte con la calle, que no solo que tú ves la calle, sino que te ven desde fuera mirando. Pero al final, este es el objetivo del edificio, un sitio de encuentro, un sitio donde la gente se reúne, donde la gente se reúne para cualquier tipo de eventos, en este caso conciertos de todo tipo. Pero es una necesidad, incluso en esta época de pandemia, cuando vemos esta foto nos da un poco de cosa, porque no se puede hacer esto hoy en día, ¿no?
afortunadamente sabemos que esto acabará y que podremos volver a reunirnos en proximidad, como en estos espacios. Miguel, este lo voy a contar rápido porque esto es en Monterrey, es un proyecto en México. Hemos empezado a hacer más proyectos en Monterrey, y Monterrey es una ciudad curiosa porque es muy parecida a las ciudades norteamericanas de Estados Unidos, en el sentido de que tiene una retícula y se ha fundido con el paisaje también, aunque tiene un centro histórico que tiene mucho valor, y la pena es que fue abandonado. O sea, la ciudad se expandió mucho, como Querétaro, como casi todas las ciudades hoy en día, pero mucho especialmente en las Américas. Pero el centro era un centro que en los años 50 tenía mucha vida, tiene una retícula muy bien formada, pero ha sido abandonado hasta el punto que cuando vas hay veces que parece que es una zona de guerra en el Líbano, después de un bombardeo en Sarajevo, parece una ciudad medio abandonada. Exagerado, Entonces, Juan. ¿qué? Exagerado. No, pero fíjate, no me digas, tú ves esta foto, fíjate, no me digas que no parece que ha habido aquí como un bombardeo o algo, no sé. Entonces, pero hay mucho potencial, ¿sabes? O sea, es mucho potencial en el sentido de que tuvo ese pasado. Al contrario que Austin, sí que tuvo un pasado muy rico el centro de Monterrey, pero se abandonó y ahora se está volviendo. Entonces, este proyecto era un proyecto en una zona de naves industriales abandonadas, bodegas, todo dilapidado, totalmente abandonado. Y la idea era crear un edificio de usos múltiples con oficinas y con 90 departamentos, pero lo que nosotros peleamos es que hubiera una experiencia peatonal a lo largo de la calle muy rica con la base del edificio, que es lo que vamos a enseñar. O sea, el edificio tiene una presencia importante, es una intersección importante, había un árbol, lo peleamos por mantenerlo, y la idea es que esa base del edificio crea espacio público, aunque este sea un proyecto privado de un desarrollador. De nuevo, el croquis inicial, la idea de cómo esa esquina se convierte en un espacio público, el edificio ya acabado, con el árbol ahí sobreviviendo a duras penas, y un poco esa especie de truco que usamos de separar la celosía que envuelve el estacionamiento lo suficiente para crear un espacio público en la esquina, que tiene una plaza, que tiene una escalera que la gente se sienta, que hay restaurantes, hay actividad en 2 niveles, y todo esto se gana a la ciudad. Y no, o sea, esto es el reto, cómo convencer a un desarrollador privado que esto es beneficioso para él y para la ciudad. O sea, que el proyecto no solamente beneficia a los que ocupan el edificio, sino que la ciudad mejora, porque esta es una intersección importante y estaba completamente abandonada. Y ahora, en vez de ese abandono, tenemos un espacio público de encuentro con cafés, con restaurantes, con un espacio definido. Sí, ayuda a los negocios. Al final del día ayuda a los negocios. Claro, sí, es una cosa tan básica. Pero en Monterrey se habían adaptado al modelo comercial de las plazas comerciales que están desconectadas de la ciudad. Están desconectadas, se miran hacia adentro, y se habían abandonado lo que es la retícula de la ciudad con esa capacidad tan natural de crear ciudad con calles bien diseñadas, peatonales, o sea, el autobús, aquí ves el autobús que para en la esquina. O sea, el autobús para aquí, hay una zona jardinada, hay una zona con mesas. Todo esto, estas fotos son antes de que se abrieran todos los negocios. Ahora ya hay mucha más actividad, aunque llegó la pandemia justo cuando se acabó. Hay un gimnasio, hay restaurantes. Y entonces es un poco dar nueva vida a ese centro que se había abandonado. Miguel, cuenta este. Sí, esto es un templo indio en Austin, igual con muy pocos recursos económicos, pero con la idea espiritual está muy interesante. Queríamos crear algo muy interesante. Dale a la próxima. Sí. En realidad lo que es muy bueno, muchas veces la gente siempre piensa que el presupuesto, cuanto más alto mejor. En este caso fue una bendición de que tuvieran poco presupuesto, porque casi todos los templos hindús en Estados Unidos, si tienen mucho dinero, lo que quieren es reproducir un templo de la India, y se traen 100 talladores de piedra y están construyendo literalmente un templo que ya existe, ¿no? Y en este caso, como no había dinero para hacer eso,
tuvimos que reinterpretar la arquitectura hindú, y eso es una de las cosas que es interesante. Austin es una ciudad muy cosmopolita y una comunidad de gente hindú que quieren tener un templo y quieren tener una escuela. Entonces nosotros hicimos nuestra investigación. La arquitectura es cosas muy universales, crear patios, crear recintos, crear espacio a través de una serie de capas de control, ¿no? de umbrales de control. Esto es uno de los templos en India y lo ponemos aquí de comparación. Y esto es lo que hicimos, crear un patio alrededor del templo principal, pero que a su vez está mirando a un patio que forma el edificio de la escuela y el edificio del templo y un futuro edificio que iría en el otro lado. Que tiene que ser, el templo tiene que tener la estructura más alta hacia... es el de la escuela, pero el anterior es el templo tiene que tener la parte más alta del complejo. Aquí, sí, eso es tradición hindú. El templo tiene que ser el punto más alto y sobre todo el altar es el punto más alto del templo. Cuando uno ve un templo hindú, lo más alto que veas de un templo hindú, siempre imagina que justo debajo es el punto más sagrado. Y entonces esa interpretación la tuvimos que hacer, pero con un lenguaje nuevo. Y eso es una de las oportunidades muy bonitas del arquitecto, cuando de pronto, como no hay manera de reproducir lo que ya hay en India, usamos estos bloques de piedra enormes para definir de una manera muy sencilla ese patio, y hay una serie de rituales que hacen en cada vez que tienen una ceremonia de usar estos templos. Los bloques representa cada uno las 67 posiciones de Shiva, y entonces todo esto vas conectando con la narrativa, la historia, ¿no? Y el Swami, el monje que es el líder espiritual de esta congregación, nos guió y nos ayudó a entender las cosas que necesitaban, y fue un proyecto fascinante en este sentido. Por ejemplo, lo que es la cúpula, el remate, como dijéramos, el remate del templo en sí, lo hicimos con tubos de galvanizados, que son los que se usan para hacer las cercas, de lo más barato que uno se puede imaginar. Pero lo montamos ahí. Estos son los ritos que hacen. Tienen un altar en cada esquina y hacen una especie de peregrinación. A mí me recordaba un poco a las capillas posas de los atrios en la época de la evangelización, ¿no? O sea, son ideas universales de las 4 esquinas, de hacer una ceremonia antes de entrar en el templo. Y una vez entras, el templo tiene una sección, como decíamos, con el punto más alto, el más sagrado, y este es por ejemplo, uno de los dibujos que hicimos para el libro explicando cómo se construye ese espacio que es como dar los secretos, ¿no? O sea, si uno ve el espacio, esto es lo que ves cuando vas a usar el espacio. Queríamos explicar lo que pasa ahí, cómo baja la luz, cómo baña esa pared de oro, que en este caso es pintura, y lo ideal sería haberlo pintado con pan de oro, pero obviamente no había presupuesto, lo pintamos con una pintura que crea un poco ese efecto. Muy interesante todas las historias del altar, de cómo teníamos que entender el desagüe, que usan miel y leche y los rituales que tienen que hacer para relacionarse con los dioses que tienen representados en el altar. Y todo eso, pues queríamos que los dibujos contaran un poco esa historia, el drenaje que hay aquí, la manera en la que esto se construye, cómo baja la luz, cómo estos son como dedos que miran hacia arriba, ¿no? De la manera que lo interpretaba el Swami. Todo un proceso Creo que también, Juan, vale la pena indicar que por el presupuesto podemos hacer una estructura híbrida donde los miembros principales son de acero, que lo puedes enseñar en la sección, pero el resto de la estructura es madera. Sí, todo esto es madera. En vez de tratar de hacer todo de acero, todo era unas vigas de madera. Que fue muy interesante. Los materiales sencillos, igual, solamente estoco y metal. Sí. Dale otra, joven, estamos cortos de tiempo. Sí, no, ya está, ya solo nos queda un proyecto y esta es la imagen final, pero un poco de este proyecto, tenemos uno más nada. Pero lo que quiero enseñar aquí es un poco esa necesidad que tienen los seres humanos de aislarse y buscar su entorno privado, familiar, y luego la necesidad de congregarse y reunirse por motivos espirituales, de entretenimiento, de educación, de lo que sea. Y aunque tengamos la pandemia, seguimos teniendo una necesidad de reunirnos y de aislarnos y de reunirnos y de aislarnos, y como arquitectos tenemos que abastecer un poco esas dos
dar vida a esas dos actividades. A ver, el último proyecto que queremos enseñar es un proyecto muy diferente. Austin fue elegida para ser sede de la Fórmula 1 y de una manera muy rápida el proyecto tuvo que construirse de una manera disparatadamente rápida, pero nos encantó poder participar en eso porque muchas veces cuando los clientes tienen poco tiempo para tomar decisiones, tienen menos tiempo para tomar decisiones malas. Entonces, en este caso era tan rápido el proyecto que pudimos hacer cosas que con más tiempo a lo mejor no hubiéramos podido hacer. Un complejo muy grande, hicimos muchas cosas alrededor del circuito que fue diseñado por los alemanes que básicamente tienen el monopolio del diseño de los circuitos y nosotros hicimos como básicamente todos los edificios alrededor del circuito. Entonces, la tribuna principal pues tuvo un proceso muy interesante porque había muy poco tiempo para construirlo y muy poco tiempo para hacer presupuestos y entender lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un sistema modular que permitió ir creciendo y reduciendo de acuerdo a cómo llegaban los presupuestos sin necesidad de empezar de nuevo, porque simplemente hacíamos menos módulos. O sea, es un edificio que podía crecer y reducirse de acuerdo a cómo iban llegando los números del presupuesto, porque, ya digo, no había tiempo de ir rehaciendo. Entonces, es un sistema modular de 40 pies, que se ve aquí, que tiene todos los restaurantes y las zonas de comer y todo afuera, como muy darle la vuelta al estadio típico que tiene todo eso interno, lo queríamos también por fuera para que la calle el espacio exterior se convirtiera como una rambla, y todo con una estructura de acero, porque en hormigón no hubiera dado tiempo, o sea, no daba tiempo literalmente a que se fraguara el hormigón. Pero nos pudimos hacer estructuras interesantes como esta estructura telescópica, tubular, que crea un espacio y que crea sombra y que crea un espacio de circulación y que es parte de ese módulo. Entonces, estos módulos se podían ir implementando en todo el circuito dependiendo de las necesidades. Puede ser un módulo o sea, único o doble o triple o cuádruple, y entonces cada uno de los módulos tiene unos baños y unos restaurantes y tiene la capacidad de crecer hacia arriba y tener graderíos permanentes o graderíos temporales. De nuevo, cuando vemos estas fotos nos acordamos de cómo era el mundo antes de la pandemia, porque es que hoy en día esto no se puede hacer, ¿no? Imagínate toda esa congregación de gente, ¿no? Pero es algo que todos echamos de menos, ¿no? Y es esa especie de necesidad que dijimos. Pero lo último que queríamos enseñar de este proyecto, que es muy complejo y podría ser una charla completa, es el cliente tenía la sensación, y es muy bonito cuando el cliente es el que lo genera, de necesitamos algo visualmente que ayude a establecer una identidad. Nosotros diseñamos esta torre, pero siempre le damos el crédito al cliente que intuitivamente, aunque no hay ningún circuito del mundo que tenga una torre, él dijo, vamos a hacer algo vertical y lo diseñamos sin ningún tipo de precedente, sin ningún tipo de idea de cómo se había hecho en otro sitio. Es muy bonito cuando como arquitectos tenemos un proyecto en el que no hay precedente, ¿no? Entonces esta torre la teníamos que hacer muy rápido, tenía que ser muy fácil de construir, pero al mismo tiempo iba a tener un impacto visual importante, porque un circuito es un sitio que se desorienta uno muy fácilmente. Entonces, la torre sirve de elemento de orientación y también como de establecer una identidad para el circuito. Entonces, son los croquis iniciales. Y curiosamente, de nuevo, capta muy bien la idea de lo que se construyó. O sea, lo que se construyó al final fue usando los tubos de acero que son muy normales en Texas porque se usan para la industria del petróleo, con lo cual lo pudimos hacer en módulos de una manera que tuvo el impacto desde la primera carrera, porque los contratistas decían, tú no necesitas esto para la carrera, no lo hagas porque no lo necesitas. El cliente y nosotros entendíamos que era muy importante que esto estuviera desde la primera carrera para crear esa identidad desde el principio. Esto es otro de los dibujos que explica cómo se construyó, los tubos, los detalles, el piso que tiene vidrio, y ha sido un éxito apoteósico porque la gente quiere subir arriba, ven el circuito desde arriba, se convierte en algo muy práctico desde abajo porque te orientas, pero cuando subes arriba tienes una vista de todo el circuito que es muy difícil de conseguir en ninguna otra circunstancia, ves prácticamente todo el circuito.
y es algo que también ha servido para generar ingresos porque pues tienes que pagar para ir a visitarlos, se ha convertido en un reclamo turístico, o sea que ha servido un poco lo que la intuición del cliente buscaba y entonces nosotros le dimos vida, decidimos la altura y todo, la gente pregunta ¿y por qué es así de alta y qué tienes de arriba? Pues mira, lo hicimos así porque sí, porque no había ningún tipo de programa, ¿no? Y aquí se ve un poco el piso y la gente pues desde arriba viendo las actividades y lo que es más importante se ha convertido en un poco la referencia visual a cualquier tipo de actividad que se organiza en el circuito, que se han organizado los X Games o conciertos. Por ejemplo, hicimos un auditorio para conciertos en la base de la torre, que el auditorio, lo que es el escenario, es la base de la torre, ¿no? Entonces, la torre de alguna manera tiene funciones relacionadas con muchas actividades públicas y en este caso la oportunidad de crear un espacio de encuentro, un ágora, realmente es como una especie de hecho es como un anfiteatro de estos de la época griega porque está tallado en el terreno y es un sitio para conciertos en una ciudad como Austin que vive de la música en vivo y es otra de los sellos de identidad de la ciudad y lo pudimos hacer porque teníamos ya toda la infraestructura en marcha para hacer el circuito y pudimos usar todos los equipos de excavación, de todo al mismo tiempo. Hubiera sido muchísimo más difícil hacerlo después. Pero ahí de nuevo el cliente tiene mucho mérito porque entendió que el circuito podía ser más que un circuito para carreras y que podíamos crear espacios públicos. Ahora mismo hay un estadio de fútbol al lado. Lo que también entiende Juan es que la carrera Fórmula 1 son 3 días al año. Sí. Y entonces te quedan 362 días para hacer otras cosas. Y con esto tenían eventos semanal, mensual, para generar dinero porque lo de Fórmula 1 no da para mantener un complejo como este. Sí, no, y hay otras carreras, están las de motos también y todo eso, pero aparte de pronto ya tienes... Ahora viene NASCAR también. Sí, y tienes la infraestructura, pues dices, bueno, cuando tú haces esto ya tienes el estacionamiento. Está lo de fútbol también, hicimos en el master plan un campo de fútbol. Sí. Y ahí está el primer equipo profesional de Austin, empezó ahí. Sí, sí. O sea, todos esos espacios públicos eran muy importantes, pero al final, esta es la última imagen que tenemos ya de este proyecto. Lo que me gusta de esta imagen es que un poco capta la idea de cómo queríamos que esta torre captara un poco ese dinamismo, esa sensación de movimiento que de alguna manera siempre uno asocia con un circuito, ¿no? Y con los coches de Fórmula 1 y un poco la tecnología. Son estructuras muy ligeras pero muy fuertes como los coches de Fórmula 1 que están construidos para su función. Y estéticamente el resultado es el proceso técnico de cómo lo construyes. Con esto acabamos. Muchas gracias. Voy a aprovechar, Mariana, para comentar que acabamos de sacar una monografía de nuestro trabajo. Esto es lo que la editorial siempre dice. Si hablas en una conferencia, siempre tienes que poner una foto del libro. Acabamos de sacar un libro que la verdad es que ha sido un esfuerzo, pero ha quedado extraordinario, con muchos dibujos, muchas fotos. Hemos enseñado unas cuantas cosas del libro, pero el libro tiene muchas más, básicamente son 20 años de trabajo. La introducción la escribió Michael Sorkin, que es el crítico de arquitectura que yo creo que es más importante de los últimos 20 años. El pobre murió de COVID justo antes de que saliera el libro, en marzo, pero estamos muy agradecidos porque escribió la introducción del libro. Ahí Carlos Jiménez hizo una entrevista con Miguel y conmigo. Y esperamos que lo podáis tener en vuestra biblioteca, Mariana. Ya le dije a Rodrigo que, le tenemos que decir a Rodrigo que por lo menos para la biblioteca lo tengáis, porque la verdad es que es un libro que merece la pena. Sí. Muchas gracias. ¿Preguntas? Justo ya te están... Bueno, primero muchísimas gracias, Juan, y muchas gracias, Miguel. Estuvo súper buena. A mí en lo particular me encantó cómo están viendo qué necesidades hay en Austin y están tratando de llevar la ciudad como hacia allá. Luego Alfonso Galván escribió una felicitación y a la vez un agradecimiento a Juan y a Miguel el haber compartido sus proyectos en los que la naturaleza y el espacio público han tenido una influencia sumamente importante y se han visto reflejados en los resultados. Enhorabuena. Muchas gracias, Alfonso.
Luego, Marisa ya hace una pregunta. Dice, ¿algún tipo para diseñar a la par de la estructura y evitar entonces columnas que a la vista estorban? ¿Algún tip, perdón? Bueno, básicamente hay que encontrar la manera. O sea, la mejor manera, yo siempre digo a los arquitectos, estudiantes, porque yo también soy profesor, es que no asumas que la estructura es algo que lo tiene que resolver el ingeniero. O sea, si tú lo asumes como tu obligación, el momento que tú tengas más control y más entendimiento de la estructura, te va a ser más fácil encontrar maneras de ocultar o de ganar ligereza o de encontrar la manera. El proyecto del Vertical House es un ejemplo, ¿no? Como explicaba Miguel, no hay columnas porque las columnas son esa celosía. Normalmente pensamos siempre como una cosa hace una cosa, hace la otra, y la torre de la Fórmula 1 es lo mismo. La estructura de las escaleras es estructura de la torre también, entonces no estás doblando elementos estructurales. Miguel, lo hago corto porque Miguel me dijo que las respuestas las haga muy cortitas. Ok. Luego, Jorge Javier pregunta, ¿qué proceso de diseño siguen que les puedan compartir a los alumnos? Pero el proceso de diseño casi siempre es el mismo para nosotros. Primero, oír el cliente. Tenemos que oír bien claramente lo que necesitan, la necesidad, ya sea como lo de Fórmula 1 o una casa particular. Escuchar bien y también el lugar nos dice mucho, el sitio. Y también tener las ganas de hacer algo divertido, algo nuevo, algo diferente. Crear algo interesante. Y todo lo demás son complicaciones que tienes que lidiar, como los presupuestos, los contratistas, los códigos y todo lo demás. Pero tienes que tener un deseo de hacer algo diferente. Siempre estamos, cuando tenemos algo, Juan dice, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué queremos investigar? Y muchos de los proyectos que ven, nosotros decimos que muchos de ellos pasan a la misma vez, como ver los de Fórmula 1, los tubos que estamos trabajando en eso. Pero estamos también trabajando en el templo indio, cómo podemos hacerlo económico y de momento termina en Monterrey también. Entonces, estos proyectos no son aislados, todo está pasando a la misma vez. Sí, hay una investigación. El proceso de es una investigación, es el querer tratar de investigar algo y sigue poco a poco desarrollándose. Entonces el proceso creo que básicamente es igual y diseñamos de adentro y afuera, adentro y afuera. Ok, buenísimo. Luego, Eduardo pregunta, bueno, primero los felicita, muchísimas felicidades, un gusto saludarlos. ¿Cuál es la gran diferencia de trabajar en México y en Estados Unidos? Bueno, en realidad yo creo que hay más que diferencias entre un país y otro, yo creo que más diferencias son tipos de proyectos. O sea, yo creo que tenemos muchas veces, exageramos un poco los mitos de, en México no sé qué, en México en esto no sé cuántos. Es complicado hacer cosas en cualquier sitio. En España, en Estados Unidos, en Nueva York, hemos trabajado en Nueva York, no hemos enseñado proyectos en Nueva York. Cada sitio tiene sus diferencias. En general, yo creo que en México hay curiosamente más, yo creo que más naturalmente la gente está abierta a ideas nuevas en cuestión de construcción y de lo que se puede hacer. En Estados Unidos el mundo de la construcción está muy afectado por el miedo a las demandas y el miedo a los abogados que te van a poner una demanda y todo el mundo está como muy temeroso de qué es lo que va a pasar si hago esto. Y eso desafortunadamente ha afectado mucho la creatividad, yo creo, en Estados Unidos. Pero al final yo creo que los proyectos, pues un desarrollador como el de Monterrey, que estamos trabajando en ese proyecto, es más parecido a un desarrollador de Estados Unidos de lo que uno piensa. Están funcionando bajo los mismos parámetros. Necesito que me cuadren los números. Al de México y al de Estados Unidos. O sea que tú tienes que entender cómo le van a cuadrar los números, porque si no le cuadran los números, el proyecto no sale para adelante. Yo creo que México está un poquito más abierto, bastante más abierto a cosas nuevas y a atreverse un poco más. Sí, sí. Acabo de terminar hoy mismo el jurado de la Bienal de Yucatán y me parecen los proyectos muy buenos, muy interesantes, pero esta cuestión de la naturaleza es muy diferente
eso del paisajismo, cuando ves estos proyectos del Yucatán donde está toda esta naturaleza igual en México. Y hay, aparte de los cascos históricos o los centros, pero una vez más afuera, con muy poco creas mucho. Pero creo que en México todo pasa mucho más rápido y a veces los americanos piensan que México al otro lado de la pared están como atrasados, y cuando más veo que están muy adelantados, más adelantados que nosotros. Mucho más. Yo llevo 20 años diciéndolo. Ajá, mucho más. Entonces es mucho más atrevido, mucho más arriesgado. Claro que sí. Órale. Perfecto. Bueno, creo que fue la última pregunta, pero muchísimas gracias, Miguel y Juan. De verdad estuvo buenísima. Creo que todos la disfrutamos muchísimo. Y Rodrigo igual me pidió, pensaba estar aquí, pero está súper ocupado, entonces que les diera las gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo por acompañarnos y hasta la próxima. A ver si nos podemos ver en Querétaro en persona. Saludos. Ojalá que... Saludos y buena suerte a los estudiantes con los estudios. A meterle ganas y pensar que se pueden hacer cosas buenas. Claro. Muy bien. Perfecto. Entonces ya nada más, todos los alumnos les voy a poner el código para que lo puedan pasar, el código de asistencia. Y ya, si quieren ustedes desconectarse o lo que sea. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Mariana. Muchas gracias. A ver.